Muy buenas noches, bienvenidos a Coordenadas. El viernes pasado, el INEGI informó los resultados del crecimiento de la economía en el tercer trimestre y en el mes de septiembre. Y poco después, la Secretaría de Hacienda también hizo público un cambio en su estimado de crecimiento para todo este 2014. Se están modificando, de hecho ya se había modificado en el sector privado, ahora también en el sector oficial, las perspectivas del cierre de este año. Para interpretar lo que esto significa, agradezco la presencia en el estudio del financiero Bloomberg de Joan Enric Domene, quien es economista de Grupo Invex. Joan, bienvenido. Muchas gracias. Y agradezco de nuevo que nos acompañe nuestro amigo Ernesto O'Farrill, quien es director de estrategia de Actinver y también articulista semanalmente en El Financiero. Ernesto, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Una primera interpretación, Ernesto, ¿qué significa este cambio en la expectativa de la Secretaría de Hacienda? Ya desde el viernes sabemos que ahora no se dio un punto específico, sino se estableció un rango de crecimiento para el cierre 2014 de 2.1 a 2.6. ¿Cómo lo interpretas? Sí, bueno, pues es formalizar algo que, como ya apuntabas, pues desde hace varias semanas o meses, la misma iniciativa privada, a través de la encuesta, de las diversas encuestas que se realizan tanto del Banco de México como de otras instituciones financieras, pues habíamos visto que sí, a lo largo de todo el año hemos tenido revisiones a la baja constantes en el crecimiento económico y todavía en la semana pasada, el martes o miércoles, si mal no recuerdo, el Banco de México pues también anunció una nueva reducción en sus perspectivas rango. Y pues hay que entender por qué la Secretaría siempre se mueve al final. Bueno, pues por cuestión metodológica, ¿no? Ellos esperan a que se publique por parte del INEGI los datos de cuánto creció el PIB del trimestre y una vez que se da ese dato, entonces proceden a anunciar si hacen alguna revisión a su pronóstico. Como también bien apuntas, pues sí llama la atención de que en lugar de dar una cifra puntual, como siempre se hace, pues abren un rango que la parte alta es una décima por debajo de donde estaba el pronóstico anterior y la parte baja pues está más cercana a donde la mayoría de los analistas estamos coincidiendo en el pronóstico. Ya a estas alturas del partido ya es más fácil atinar, ¿no? Sí, ya no estamos muy lejos. ¿Te sorprendió el dato del INEGI, la revisión de Hacienda, Joan? Por ejemplo, en Invex, ¿cuál era su visión previamente? Nuestra expectativa para este tercer trimestre era de un 2,4, porque esperábamos, estábamos atentos a ver si había alguna sorpresa a la alza por parte de la nueva forma de contar el consumo mayorista y minorista en el comercio. No se tradujo en un aumento, de hecho ya vimos ese 2,2 y pues sorpresa no. Y igual que no es una sorpresa el hecho de que haya tenido que rebajar sus expectativas la Secretaría de Hacienda. Al fin y al cabo, pues ya lo habíamos hecho todos los analistas, ya lo había hecho Banjico, pues solo quedaba que asumieran la realidad, no daba para las expectativas anteriores. ¿Cuál es actualmente, en el caso de Invex, la expectativa para el año completo? Para el año es un 2,3. 2,3. Estamos esperando un 2,3. Empezamos desde finales del año pasado con un 2,9, se rebajó a 2,7 y desde hace ya 3 meses pues un 2,3. En el caso tuyo de Actinver o los diferentes grupos de análisis que encabezas, Ernesto. Sí, bueno, pues estamos previendo también un crecimiento del 2,3. Yo quisiera apuntar a ver dentro del tercer trimestre cómo va la evolución de la cifra de crecimiento anual del IGAE, porque pues sí se está reflejando ya una tendencia de recuperación un poco más sostenida, ¿no? Es un crecimiento del 1,3 en julio, si la memoria no me falla, 2,2 en agosto, en septiembre ya estás viendo 2,9 y en nuestros pronósticos anticipados para la economía de México, para octubre estamos viendo ya niveles de 4%. De 4. En tasa anual, mes contra el mismo mes del año anterior. ¿Cómo explicarle a la gente? Estamos en una paradoja, yo lo escribía la semana pasada en El Financiero. Pareciera que están generalizándose las bajas. El Banco de México, como decías, bajó su rango a 2.25,
Hacienda baja su expectativa, ahora establece un rango. Las agencias del sector privado ya lo habían bajado desde tiempo atrás, pero al mismo tiempo encontramos datos de indicadores económicos que van para arriba. Las ventas minoristas creciendo más de 4%, los autos vendiendo a 2 dígitos. No, más de 2 dígitos. En fin, ¿cómo conciliar estas dos visiones, Joan, de una economía que sí está dando signos de recuperación y una expectativa donde pareciera que se están ajustando todos a la baja? Bueno, yo creo que la diferencia aquí es que la transición está siendo más lenta de lo esperado. O sea, los datos están siendo mejores, quizás no buenos, pero pues ahí va la tendencia. Yo creo que al principio del año la mayoría de analistas esperábamos que esta transición fuera mucho más violenta, ¿no? Un crecimiento más fuerte. Y que lo que estamos viendo es que hay crecimiento, sí, mejor un poco, pero poco a poco, no son unas tasas de crecimiento muy fuertes, no, la economía no tiene la tracción todavía para alcanzar mayores tasas de crecimiento. ¿Cómo se lo explicaría esto, Ernesto, a la gente, esta aparente paradoja de expectativas a la baja y buenos signos económicos? Quizás hay mucha gente que nos escucha dirá, pues, ¿de qué país están hablando? Pues sí, a veces, porque en los bolsillos así de la gente no se siente, ¿no? En los pequeños negocios. Sí, claro. Sigue habiendo un ambiente de recesión desde hace más de 20 meses, ¿no? Y esto se ve más claramente cuando ves por dentro de las cifras, ¿no? Por ejemplo, para este octubre que hablo de un 4%, tomamos algunos indicadores para poder dar esta cifra preliminar de crecimiento. Y es poca información, pero dentro de esa poca información destacó esa disparidad. La producción automotriz creció 15% en octubre, mientras que la caída de un indicador de consumo, como pueden ser las ventas de la ANTAD, pues es superior al 2,5% anual, ¿no? Y las cifras de octubre pues son incluso más negativas que las de septiembre, las de septiembre más negativas que las de, menos negativas que las de agosto. O sea, como se va empeorando algunos indicadores de lo que es el mercado interno, ¿no? Acabamos de tener el Buen Fin y pues no salieron cifras halagadoras, ¿no? En cuanto a las ventas que hubo en este Buen Fin, sobre todo si uno hace el desglose de las cifras en cuanto a que, bueno, pues este Buen Fin tuvo un día más hábil, ¿no? de ventas que en años anteriores, y entonces estás viendo que el mercado interno está medio deprimido. Sin embargo, en automóviles sí llama la atención que desde agosto llevamos cifras de 15, 17, 12% de crecimiento en las ventas de automóviles, pero parece que responde más a un efecto del endurecimiento de los programas anticontaminantes, combinado con facilidades de financiamiento interesantes por parte de las armadoras, lo que ha dado esta circunstancia de cierta recuperación del mercado automotriz, que aunque se ve muy importante en estos últimos meses, en la cifra de todo el año no va bien el mercado automotriz interno en este año. La semana pasada se daban a conocer las cifras de ventas también por parte del INEGI, de ventas comerciales, y en contraste con lo que pasa, por ejemplo, en el caso del ANTAD, donde en términos reales hay un decrecimiento, el INEGI reportó un crecimiento fuerte. Hace una semana precisamente platicábamos con Eugenio Carrión, quien es uno de los directivos de la ANTAD, y ellos veían un desplazamiento del consumo hacia sectores tradicionales, no necesariamente una contracción del mercado interno, sino una reorganización donde la gente pues estaba recurriendo otra vez a canales que quizás tiempo atrás ya no recurría, a los tianguis, a las tienditas. Sector informal. ¿Cuál es tu visión, Joan, en este sentido? Sí, consideramos que desde la implantación de la reforma fiscal ha tenido un impacto muy duro en las rentas disponibles de la gente y es solo normal esperar que la gente vuelva a este tipo de comercio un poco más informal, ¿no? En cuanto al número detallado de las ventas minoristas con la nueva metodología,
Pues cabe destacar que pues, el año pasado hubo contracciones durante esos meses, ha ayudado a que las cifras aparezcan un poco más altas. Mirando mes a mes, hemos visto de hecho contracciones, tanto de las mayoristas como las minoristas, y pues sí hemos visto que se ha desplazado, como bien decías, el consumo a otros sectores, ¿no? También por internet, las ventas, ya la gente no iba a los grandes almacenes, vimos una contracción en las ventas de establecimientos comerciales grandes, ¿no? Y pues en general el comercio sigue siendo anémico en México. Como bien decía, el sector industrial, el automotriz en especial, parece tener mucha atracción, pero yo creo que el sector industrial está ayudado básicamente por la demanda norteamericana. La compenetración de los dos ciclos económicos, sobre todo en la parte industrial, es la que está llevando a cabo que México tenga esta especie de un motor económico que es ahora mismo el sector industrial, que poco a poco se vaya desplazando al resto de la economía. Nos hablabas hace unos minutos, Ernesto, de que veías ya en los últimos meses del año, pues ya casi estamos en diciembre, estamos rasguñando diciembre, tasas de crecimiento del 4%. ¿Así crees que termine, digamos, en la visión que tienes? ¿Cómo visualizarías el cierre de cuarto trimestre? Hay una muy favorable base de comparación en septiembre y octubre del año pasado, que también influye para que, como decía Jean, estas cifras sean un poco más altas. Pero creemos que los números a noviembre y diciembre por lo menos van a estar arriba del 3. Quizás no tan cercanos al 4, pero por lo menos arriba del 3. Para llegar a esta estimación de crecimiento de alrededor del, muy parecida a la de INVEX de 2.3 para todo el año. Que por cierto es el consenso, las últimas encuestas de... 2.4 fue la última, ¿no? Sí, de Bloomberg, Banamex, Banjico andan por ahí, ¿no? 2.3 sí, más 2, o 3, menos 2, en el nivel... Pero para llegar a ese 2.3 se necesitan tasas del 3%, 3,5% por ahí así en el último trimestre del año. Así es. Quizá lo interesante también es qué es lo que se está esperando para el año entrante, que no sé si es tema de otro programa. No, podemos adelantar. Banco de México hizo también una revisión a la baja de su pronóstico de crecimiento para el 2015. Los mismos analistas del sector privado han hecho alguna revisión y yo me esperaría que en las siguientes encuestas vamos a ver una revisión a la baja todavía más importante por lo que está pasando principalmente en el precio del petróleo. De hecho, nosotros habíamos dado una cifra preliminar de pronóstico para el 2015 de un crecimiento del 4%, superior incluso a la meta que se había fijado la Secretaría de Hacienda con un 3.7%. Y la semana pasada publicamos en el Financiero un cuadrito que dice, mira, para este precio del petróleo corresponde este PIB, para este otro precio menor pues corresponde otro PIB, y así, ¿no? Hasta un nivel de $75. Y el crecimiento, pues sí lo hemos tenido que revisar. Lo estamos viendo pues, más bien entre el 2.85 al 3. 3 es el piso que ahora en su rango fijó Banco de México. No es una cuestión atribuible al gobierno, sino es una cuestión pues, circunstancial, precisamente por la guerra de precios por la que está atravesando el mercado internacional de petróleo. Es un tema muy relevante este de las perspectivas 2015, porque el 2014 pues casi ya se nos acabó. Si me permiten, vamos a hacer un breve paréntesis y regresamos justamente para ver hacia adelante, para plantear qué es lo que podemos esperar en la economía para el próximo año. Estamos en Coordenadas hablando sobre los resultados del crecimiento al tercer trimestre y las perspectivas que existen en México. Regresamos. Regresamos a Coordenadas, estamos platicando de la situación y las perspectivas de la economía mexicana. 2015, ¿qué es lo que podemos esperar para 2015? Por ejemplo, en el caso de INVEX, ¿qué es lo que tienen previsto hasta este momento en cuanto a crecimiento? El dato en sí para el año que viene, de momento tenemos una expectativa de un 3.7, 3.8.
Y los motores básicamente va a ser un poco lo que hemos visto este año, las mismas perspectivas en el sentido de un ciclo económico en Estados Unidos que parece que va a ayudar a México. En el sector externo, por supuesto, en el sector industrial. Sí esperamos que a medida que la industria de los frutos, la mayor contratación, como hemos visto con los datos del IMSS de octubre, una mayor contratación en el sector, pues toda esa masa salarial que se va a generar, que ayuda al consumo, que se traslade a otros sectores. También por parte del gobierno, que ha hecho un plan durante este año bastante fuerte en cuanto a gasto, que esperamos que no lo hemos visto durante la primera mitad del año y estamos empezando a ver ahora un poco más esa inversión, ¿no? de 2 dígitos que se ha estado haciendo durante la mayor parte de este año. Y todos estos factores creo que se trasladarán al año que viene y serán los que darán fruto a este crecimiento, también apoyado a que hemos visto el año pasado unas tasas de crecimiento muy pobres, este año pues lentas, y pues el año que viene debería ya de tomar cierta tracción. Un análisis, ahora que hablabas del precio del petróleo, pensaba, Ernesto, que también se hace a veces, es el comportamiento del precio de la gasolina. En Estados Unidos están encantados los usuarios de automóviles porque está más barata que en muchos años la gasolina, lo cual implica que se les libera una parte de su ingreso disponible y esto alimenta el consumo. ¿No verías, aparte del efecto sobre los ingresos del sector público, que sí son dañados por la caída del precio, ¿no verías un efecto positivo en la atracción de la economía norteamericana? Definitivamente. De hecho, hemos revisado al alza el crecimiento de Estados Unidos al mismo tiempo que hemos revisado a la baja la expectativa de crecimiento que originalmente teníamos en la economía mexicana. Pero quiero ser más preciso. O sea, sí es muy probable que el crecimiento de México el año entrante sea mejor que este año. Pero inferior a lo que podría haber sido si el precio se mantuviera $20, el precio del petróleo se hubiera mantenido $20 arriba, ¿no? Ese es en los 90, digamos, 90 y tantos por barril. Ahora, de acuerdo a los chinos, el año entrante es el año de la oveja. Lo cual ¿Y eso qué quiere decir? Mucha lana. Va a haber mucha lana. No, coincidimos en la apreciación que hace Jan, que Estados Unidos pues, tiene un crecimiento que va acelerándose y que pues, tiene que jalar a la manufactura mexicana. Estamos previendo menos inversión que la que originalmente estábamos previendo, pero vemos una inversión privada muy importante para el año entrante. Quizás la que esperábamos de energía no sea tan importante como la estábamos previendo antes, pero de todos modos hay una inversión muy fuerte en telecomunicaciones, en todo lo que es obras de infraestructura. Nunca habíamos tenido el backlog tan importante de obras como el que se han estado o están por licitarse todavía. Y adicionalmente pues, estamos viendo otros sectores que independientemente de las reformas pues, traen un dinamismo impresionante, como puede ser el sector automotriz o el sector aeroespacial, que no es nada más la inversión en las plantas de ese sector, sino todo lo que hay alrededor de lo que está pasando, por ejemplo, en el Bajío y ahora ha alcanzado hasta Monterrey, ¿no? Todo esto pues, nos hace prever una inversión que puede crecer pues, por lo menos un 6% real. Y ese es un motor, el más importante de todos para la economía. Sin duda. La gente que nos ve seguramente puede preguntarse, ¿y el ruido político? Porque en las últimas semanas, los últimos meses hemos tenido mucho ruido político por diferentes razones, inseguridad, Ayotzinapa, etcétera, etcétera. Ustedes que hablan frecuentemente con inversionistas, ¿perciben que en este momento hay alguna afectación? ¿Hay proyectos que digan, ya no voy a México o voy a posponer mi llegada a México o aún los de aquí por este ruido político o no todavía? Yo seguramente no estoy tan en contacto con clientes como él, pero sí cabría esperar que hubiera un efecto negativo. O sea, no es normal la situación de inseguridad que atraviesa México y lo que hemos visto durante los últimos meses de tiendas cerradas, gente tomando las carreteras, tiene que afectar por algún lado. Si no tanto a lo mejor una perspectiva de si van a poner la planta o no en el Bajío, de si voy a consumir o no. O sea, algún efecto va a haber. ¿Cuál es tu evaluación, Ernesto? Sí, creo que hasta ahora está focalizado en algunos estados toda esta circunstancia. Sí percibimos que ha habido un desplazamiento del problema de secuestros y de extorsiones
que es lo más preocupante para la economía, sobre todo pequeña y mediana empresa, de las ciudades del norte hacia el centro del país. Y ahora pues muy concentrado en ciertos estados como es Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Morelos. Ahí es donde algo también en el Estado de México que se ha oído. Y si uno va a las ciudades del norte, excepto Tampico, que también ahí sigue un problema serio, pero en muchas otras ciudades del noroeste, la gente te dice ahí, ¿no? Realmente ya está tranquilo de cómo estuvo antes. Entonces, yo siento que para efectos de inversión, de la inversión productiva, pues esto al final de cuentas se está dando en algunos estados, que ya señalamos, pero que no eran los principales receptores de inversión. Así que creemos que pues las grandes decisiones de inversión pues siguen dándose independientemente de esta circunstancia que es, yo diría, coyuntural. Y además yo quisiera decir, pues realmente lo que ha pasado a comparación de lo que hemos tenido en algunos otros años, pues quizás en el ambiente se percibe con mucho temor y mucha desconfianza entre la sociedad, porque los mismos medios de comunicación lo han exacerbado. Pero a mí me parece pues, más grave el clima que hubo en el año 94, cuando pues, de repente apareció un movimiento guerrillero de encapuchados que sí mató gente y que no sabemos de qué tamaño era, ni de dónde estaba financiado, ni nada. Y de repente te mataron al candidato a la presidencia del PRI y a su secretario general, y hubo secuestros muy sonados. Pues eso creo que quizás fue más grave que los hechos concretos de ahora, sin minimizar, que digo, bueno, pero también ha habido pues matanzas de 70 personas en Tamaulipas por parte de los narcos, ¿no? Y, pues en fin, ¿no? Son varios eventos que son realmente muy desafortunados. En este escenario hay otro ingrediente en 2015 que seguramente va a ocurrir, que es el alza de tasas de interés en Estados Unidos. Ya nos han dicho, nos han contado que esto va a pasar, nadie sabe exactamente cuándo, se estima que será hacia la mitad, pero hay el temor de que esto genere inestabilidad. ¿Cuál es tu visión, Jan? Yo creo que la inestabilidad se va a quedar segura debido a la diferencia entre el mayor banco central del mundo ya preparándose para empezar un ciclo de ajuste y el resto de economías avanzadas todavía deseando que no lo hagan. O sea, vemos a Europa, vemos a Japón haciendo todo lo contrario, de hecho cada vez intensificando más sus políticas laxas, ¿no? Entonces esto sí va a generar que la volatilidad se quede durante el año que viene. En cuanto al momento en el que la Fed decida o no decida subir las tasas, nosotros lo mismo estamos viendo un escenario que si pasa será muy a final del año. ¿Qué vimos en las minutas? Las minutas, a nuestro parecer, están intentando calmar los ánimos de decir, bueno, si las cosas van bien, pero no consideramos que tengamos ninguna prisa todavía por aumentarlas. Y lo que veremos el año que viene, o lo que esperamos ver, es al menos que el discurso sea muy prolongado durante muchos meses antes del alza. Y es el escenario base. ¿Nos debe quitar el sueño este cuadro, Ernesto? Fíjate que en los últimos años la fuente de la liquidez provenía de la Reserva Federal, del dólar. Y el efecto que generaba era pues, burbujas. Se caía el dólar, porque pues, cuando avientas dólares es para tirar al dólar, ¿no? Se cayó el dólar y se generaron alzas importantes en materias primas o en acciones. Hoy estamos viendo que la fuente de la liquidez, como apunta Jan, pues ahora proviene del euro y del yen. Hay una decisión también de la semana pasada del Banco Central de China de bajar sus tasas otra vez, ¿no? La fuente de la liquidez viene de otras monedas y el efecto ha sido pues, exactamente lo opuesto. Ahora el dólar se dispara contra todas las monedas y los precios de los hidrocarburos y del maíz y de los metales preciosos, todos se caen, ¿no? Esto a su vez, ¿qué genera? Lo que acabamos de comentar hace un rato. Se caen los precios de la gasolina en Estados Unidos y entonces tienes un efecto de exageradamente baja inflación, lo cual hace muy difícil que la Reserva Federal pues, tenga que aumentar o se atreva a aumentar las tasas de interés, porque eso propiciaría que se exagere todavía más esto que ya de por sí, pues ve lo que está pasando en el mercado del petróleo, ¿no? Entonces puede ser una circunstancia que yo me atrevería a decir
es exactamente lo opuesto a la trampa de la liquidez, ¿no? Que le llaman los economistas cuando ya no puedes bajar las tasas de interés. Pues yo me atrevo a decir que estamos ante la presencia de un fenómeno que se llama la trampa de la liquidez, ¿no? Por llamarlo de inverso, ¿no? Pero, Paténtalo. ese es el fenómeno. Así que no dudo que cada vez que haya reuniones de la Reserva Federal haya mucha volatilidad, porque así el miedo es enorme a nivel mundial, y que se generen flujos de salida en los mercados financieros de México, y que incluso el Banco de México tenga que subir antes que la Reserva Federal sus tasas para apaciguar estos movimientos de volatilidad. No dudamos un escenario así, de que puede existir ese escenario, pero al final de cuentas creemos que estamos en la circunstancia en la que la tasa de interés puede permanecer varios meses más en los niveles en los que está. La tasa de interés más importante de todo el mundo, que es la tasa de fondos federales. Para la gente que nos escucha, que nos ve, ¿va a haber altibajos del dólar? ¿Vamos a ver un tipo de cambio del peso frente al dólar cerca de 14 o arriba de 14 por algunos momentos y luego baja? ¿Esta previsión de volatilidad apunta hacia allí? ¿Cómo la ves, Jan? Yo creo que, como decía, sí, vamos a ver momentos específicos ante comunicados, ante un dato puntual macroeconómico, que habrá volatilidad en el mercado y pues volveremos a ver lo que hemos visto durante este año, ¿no? Unas subidas y bajadas muy fuertes. ¿Sí? Sí, no no lo dudo hasta que el Banco de México tenga que actuar, aumente su tasa de interés y tranquilice a los mercados, ¿no? Ese es un escenario probable. Pero esta volatilidad previsible, dólar, bolsas, tasas, ¿puede afectar el desempeño de la economía o será simplemente ruido? Mira, antes cuando se movía el tipo de cambio se movía para siempre, ¿no? Y nada más para arriba. Es decir, tenía efectos permanentes. Hoy en día los agentes económicos están muy conscientes de cómo están nuestros flujos de divisas. Somos un país realmente acreedor neto, ¿no? Tenemos más generación de divisas y un guardado de dólares muy importante. Entonces no hay el miedo de que estos movimientos sean permanentes y entonces esto hace que el daño sea menor, ¿no? Sí genera ruido, sí esa volatilidad, sí puede generar que los agentes económicos se prevengan y que suban pues un poco de más sus precios para afrontar estas circunstancias, pero al final de cuentas, si no es un fenómeno que se perciba como permanente, pues entonces el efecto inflacionario y perjudicial en la economía es menor. Ernesto Farril, director de estrategia de Actinver, Jan Enric Domene, economista de Invex, ya estamos ascendiéndote. Gracias por ayudarnos a entender este cuadro de la situación y las perspectivas de la economía mexicana. Y a usted, gracias por sintonizarnos aquí en el Financiero Bloomberg. Lo espero la próxima semana. Muy buenas noches.